eventual de daño, así que se podría hacer un tratamiento en estadios y sí ocuparnos primero de un fémur y utilizar el otro fémur con la configuración de la mesa partida para tratar de sacarlo del campo quirúrgico, o usar también una posición de hemilitotomía con el miembro contralateral elevado, que también se puede hacer para colocación de un clavo retrógrado. Creo que esas son las recomendaciones que haría, así a grosso modo. Gracias, Mariano. ¿Y cómo valorar con radioscopía la correcta longitud de los tornillos en el fémur distal? Bien, déjame que te comparta un slide sobre eso. No sé si lo ven, esa es la forma trapezoidal del fémur distal, que todos seguramente ya la conocen. La medial tiene esa inclinación de 25 grados, entonces se genera una sombra radioscópica en ese sector que nos puede engañar en la longitud de nuestros tornillos. La forma más sencilla es o rotamos el arco en C 25 grados imitando la inclinación del trapezoide, o rotamos a interno el fémur, y de esa forma evitamos y podemos chequear bien la longitud de los tornillos si es que nos han quedado largos, y evitar esta situación. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida al doctor Marco Altamirano, que nos acompaña desde Guadalajara, México, y pues nos va a hablar del fémur proximal. Siéntete libre, Marco, de compartir tu pantalla. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias al doctor Rodrigo Pesantes por las invitaciones, a Julián, al doctor. ¿Se alcanza a ver ya la pantalla? Perfecto. Ok. Bueno, vamos a hablar básicamente un poquito sobre la evaluación de la reducción en el fémur proximal. Los objetivos de esta charla van a ser identificar las características radiográficas que garantizan una cirugía de fémur exitosa, y vamos a analizar radiográficamente el fémur proximal para su correcta reducción y osteosíntesis. Bueno, como bien lo comentó Mariano y se ha comentado durante todo este curso, pues es clave o es parte muy importante el análisis de la anatomía, el conocer la anatomía del fémur proximal para poder entender cómo vamos a restituir nuestro hueso, qué posición es la que queremos lograr, y básicamente es crucial entender la anatomía particular del paciente, ¿no? El tamaño de nuestro paciente, las medidas que tiene nuestro paciente, el ángulo cérvico-diafisario que maneja nuestro paciente, que pueden tener ciertas variaciones entre diferentes razas, sexos, edades, tamaños de pacientes, etc. Entonces, el primer punto es entender cuál es la anatomía normal del fémur proximal de nuestro paciente. En cuanto a la reducción, algo que ha estado bien descrito en diferentes estudios y en metaanálisis es que básicamente, en resumen, tanto en cuello como en la zona trocantérica como en la zona subtrocantérica, posiblemente es más importante una reducción anatómica que lograr una reducción biológica cerrada inadecuada. Es decir, aquí la biología, en la carrera de la biología contra la mecánica, pues el fémur proximal va a ganar siempre la mecánica. Sí, es crucial cuidar, obviamente, las partes blandas para evitar tener pues una complicación en este sentido, y como se ha comentado constantemente en el curso, se cuidan las partes blandas, se cuida la vascularidad, pero también es preferible tener una muy buena reducción anatómica para evitar una complicación en un futuro. Algo que se ha comentado, algo que es muy importante para evaluar la reducción en las fracturas de cuello, es el ángulo BN. El ángulo BN es un ángulo que básicamente se describe para decidir cuál es la angulación que tiene nuestro paciente antes de la fractura y después de la reducción. El valor normal, o el valor que va a ser considerado normal, va a ser entre 11 a 14 grados. Cuando tengamos menos de 10 grados, se va a considerar que esto es un valgo, y cuando es mayor a 15 grados, consideramos que es un varo.
¿Cómo se mide? Básicamente hay que analizar primero el ángulo cérvico-diafisario normal del paciente que estamos a tratar. Por ejemplo, en este caso, el paciente tiene un ángulo de 133 grados, ¿no? Entonces, ese sería mi ángulo normal en la otra cadera. Lo que vamos a hacer es trazar en la línea medio diafisaria y a partir de aquí a 133 grados vamos a proyectar una línea a través del centro del cuello y luego una línea que va a atravesar el trazo de fractura. Esta línea que atraviesa el trazo de fractura se va a lanzar también una bisectriz que va a 90 grados con respecto a esta línea y esa resultante es la que nos va a dar la medida de este ángulo. En el posquirúrgico, cuando el peor pronóstico va a ser cuando nuestro paciente tenga una angulación mayor a 15 grados, ya que el varo está asociado con las fallas mecánicas y la no unión en estos pacientes, ¿no? Es muy importante para poder entender lo que vamos a hacer en este segmento anatómico, entender también lo que estamos viendo y cómo lo estamos proyectando. Entonces, una vez posicionado el paciente, una manera en la cual nosotros nos podemos ayudar bastante es la sombra del poste del perine, ya que lo podemos alinear a perfectos 90 grados con respecto al cuello femoral y a la diáfisis del fémur, y esta sombra nos va a permitir tener un horizonte de cómo orientarnos en cuanto a la colocación, ya sea de cualquier tipo de implante que vaya en sentido cefalomedular, ¿no? Por ejemplo, un DHS, un DCS, un PFN, o simplemente tornillos canulados en las fracturas de cuello, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ubica con el PFN y cómo podemos hacer también nosotros variar la posición para dirigir exactamente el punto de entrada en base a la alineación que ya tiene nuestro poste perineal. Aquí es muy importante comentar que no debe de haber un tilt de la tabla para que esto pueda ser válido. Y esto puede ser aplicado en cualquier situación, como lo podemos mostrar aquí en un caso de DHS y previamente en un caso de PFN. Otra situación que es importante también comentar es que teniendo en cuenta esta imagen, se ha descrito bastante que debemos identificar perfectamente lo que queremos visualizar. Aquí podemos observar el trocánter menor, la sombra que formaría el trocánter mayor, la cabeza del fémur, la línea posterior, la cortical posterior del fémur, la línea de la cortical anterior y la cresta intertrocantérica, que es el punto donde nosotros diferenciamos dónde termina o dónde comienza la cápsula articular, ¿no? En este punto para decidir si estamos intra o extracapsulares. Teniendo también esta imagen que es perfectamente alineada, cabeza, trocánter mayor y línea femoral, nosotros podemos también facilitar nuestro punto de entrada de nuestro implante. Aquí podemos ver nuestra sombra con la guía y cómo nuestro implante puede quedar perfectamente bien alineado en esa posición. Es muy importante centrar adecuadamente los implantes. Es muy común que, por ejemplo, durante la colocación de un clavo cefalomedular, nosotros podemos tender a colocar muy cerca el primer tornillo de la cortical superior del clavo. Y si nosotros nos vamos ligeramente posterior, pues el riesgo de que este clavo salga del trocánter, llegue a la zona del cuello e invada pues la zona periarticular, pues es muy alto, ¿no? Y esto pues tendrá sus complicaciones, ya que puede causar definitivamente un riesgo alto de que fracturemos o que generemos una fractura a nivel del cuello, también que al penetrar esta zona del cuello, causar un pinzamiento femoroacetabular secundario a la colocación del implante y por ende también una artrosis temprana de la articulación, ¿no? Aquí podemos ver cómo invade ese tornillo
a nivel del cuello y pues queda muy cerca de la zona acetabular y pues el movimiento le causará dolor a nuestro paciente. Otra cosa que también es muy importante comentar es el uso de los clavillos guía. Es muy común que a la hora de colocarlo estos clavos se doblen. Y si estos clavos se llegan a doblar, pues entonces vamos a tener una imagen incorrecta o una información incorrecta de lo que nosotros queremos ver. Aquí vemos los clavos guía cómo están colocados y vamos a ver en una línea verde la dirección original que debería de llevar el clavillo guía y en la línea punteada es la línea que ocupa el tornillo que va sobre el cuello, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver que fácilmente invadiría ese tornillo en algún punto, ¿no? Aquí vemos un ejemplo y esta es la zona y realmente el clavo guía iba guiado en otro sentido y cómo ocupa o cómo se va a ir en otra dirección definitivamente. Y aquí vemos como el tornillo proximal pues está muy cerca de la cortical superior donde no hay nada de hueso y aquí al revés vemos el tornillo muy, muy bajo y que evidentemente va a penetrar el cálcar, este tornillo, pues también ocasionando un problema de vascularidad, de riesgos de dolor, pinzamiento, complicaciones del implante. Otra situación que puede llegar a suceder es que también estando doblado el clavo, hay mayor riesgo de que a la hora de penetrar con la guía, nosotros empujemos este clavo y penetremos la articulación hasta la pelvis y esto pueda generar también una complicación. Hay que analizar también el tamaño de cada paciente para poder determinar si el implante va a ser el adecuado. Ahora, ¿qué sucede también en otras situaciones? Si nosotros excesivamente ponemos nuestro clavo o profundizamos nuestro clavo de más, muy posiblemente nos vamos a ir en una zona muy inferior del cuello. De la misma manera, si nuestro clavo cefalomedular está demasiado alto, pues muy posiblemente podamos invadir el cuello, la cortical superior o la cabeza femoral. Entonces, el centraje debe de ser óptimo y esto va a estar indicado pues a la carta de cada paciente. Ya hay que considerar que hay pacientes más pequeños que otros, entonces situaciones donde el clavo podrán tener necesidad de ser un poquito más profundo o un poco más alto, pero el objetivo es que quede perfectamente centrado. Bueno, dentro de los pasos de la fijación, siempre debemos de seguir religiosamente estos tres pasos: reducir, mantener y fijar. Si nosotros tratamos de cambiar el orden como en la primera imagen, donde primero se trata de hacer la fijación y después reducir con el propio implante, pues el resultado será el mismo, será un resultado inadecuado. Entonces, sin embargo, nosotros primero hacemos una reducción de nuestra fractura, lo mantenemos con pinzas, cerclajes, tornillos, lo que sea necesario, podemos ya después colocar sobre un implante, sobre un hueso anatómicamente reducido, un implante de una manera más sencilla y con un resultado más favorable. Nuestro coco es el varo, básicamente. Entonces, un truco para evitar el varo durante la inserción de los clavos cefalomedulares es utilizar un gancho que puede anclar la parte más posterior superior del trocánter mayor y esto evitar que nuestro clavo, nuestro segmento proximal se haga en varo. Otro truco es hacer una pequeña incisión, utilizar unas pinzas en casos de huesos de buena calidad para reducir también y controlar cuando este fragmento se va en flexión o en extensión, utilizar una pinza para lograr esa alineación perfecta que necesitamos para la colocación de nuestro implante. Podemos auxiliarnos también de un pusher o nos podemos auxiliar también de pequeños cinceles o impactadores para movilizar estos fragmentos en el sentido que nosotros necesitamos. Bueno, ¿qué va a suceder también si nosotros, en este caso, bueno, que está descrito, a la falta de reducción, como en este caso, donde podemos observar una sobreposición del cálcar,
evidentemente nuestro punto de entrada se va a alterar. Entonces, si nosotros llevamos a este paciente a una reducción con ayuda de un shunt, logrando que el cálcar quede perfectamente bien alineado, nuestro punto de entrada va a lograr ser el óptimo a la hora de la fijación. Entonces, insistiendo, es importante lograr previamente la reducción. Si nosotros buscamos o entramos demasiado laterales con nuestro implante, nuestro punto de entrada es muy posible que lo fragmentemos más, lo abramos más y pues el resultado al final también, aparte de multifragmentar o abrir más este foco, será varizar el foco de la fractura, ¿no? Y entonces, ante una reducción inadecuada, pues el resultado será inadecuado, como en este caso donde el implante pues queda muy alto, no se logra el punto de entrada adecuado, una reducción inadecuada y por ende el tornillo superior no se puede colocar adecuadamente, ¿no? Una técnica también que se ha descrito para evaluar la evolución, sobre todo en las fracturas pertrocantéricas, es el uso del tip apex, ¿no? Que a mayor de 25 milímetros, pues puede garantizar que posiblemente nuestra fractura pueda fallar, ¿no? Obviamente también existen muchos factores a tomar en cuenta, como la calidad del hueso del paciente, la complicación de la fractura, el número de fragmentos que también pueden cambiar el pronóstico independientemente de una adecuada colocación de este implante, ¿no? Otra situación que tenemos que comentar es que ante esta flexión del cuello podemos auxiliarnos de un implante, la técnica de la pinza que previamente se había comentado, o también puede ser con ayuda de un elevador de periósteo para evitar ese desplazamiento que nos permita la colocación del implante de manera correcta. Si no lo hacemos de esta manera, quedará ese gap que nos va a llevar a un varo y nuevamente a una falla de nuestro implante, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que se ha comentado. Y si nosotros tenemos un desplazamiento medial del fragmento medial hacia afuera, pues tendremos una cortical medial positiva. Si está perfectamente alineada, tendremos una cortical medial neutral, y si está desplazada hacia medial en nuestro fragmento medial, tendremos una cortical medial negativa. Y también lo podemos ver en la otra proyección con una cortical superior positiva en la zona anterior, pues una neutral o negativa. Y definitivamente las corticales negativas que nos varizan nuestro fragmento serán las de peor pronóstico. Otra situación que también es importante comentar es el efecto Z. Cuando nosotros tenemos una conminución del fragmento medial más una reducción en varo, es muy posible que al tener carga sobre este segmento se produzca este descrito efecto Z, que básicamente lo que sucede es que el tornillo superior se protruye hacia medial y el tornillo inferior se extruye fuera del conducto medular, y esto generando nuevamente nuestro problema del varo. Entonces, todo empieza con la planificación de la fractura. Si nosotros desde el principio hacemos una planificación inadecuada, con un implante inadecuado, por ejemplo, en este caso, una fractura relativamente sencilla, donde se planifica el colocar un clavo con un punto de entrada de manera inadecuada, pues la complicación será evidente, ¿no? Porque es un clavo que no tiene este punto de entrada, un clavo con entrada piriforme que debió de haber entrado en la zona lateral, ¿no? En resumen, el fémur proximal, la biología es sumamente importante, pero la mecánica tiene un papel crucial para lograr un resultado favorable. Y definitivamente el varo va a ser el enemigo público número 1 del fémur proximal. La restitución del eje cérvico-diafisario normal con control rotacional, con un adecuado eje diafisario, con una longitud adecuada, van a garantizar un resultado funcional, biomecánico y biológico superior en todas las situaciones.
Muchas gracias, Julián, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco. Tenemos algunas preguntas. La primera, ¿cuál es la mejor elección de implantes para la reducción y osteosíntesis de combinación fémur proximal más diafisario? Ok, no venía preparado, Julián, pero tengo una diapositiva que ayuda a responder esta pregunta. Definitivamente, la respuesta es utilizar dos implantes. ¿Cuál? Dependerá del trazo de fractura. Se pueden utilizar tornillos, se pueden utilizar en las diferentes configuraciones dependiendo de nuestro trazo de fractura. Se puede utilizar una placa como un DHS, aparte del clavo retrógrado. Se puede utilizar la placa aunada a un cerclaje, la placa aunada a un tornillo adicional. Y también es posible utilizar un solo implante. Sin embargo, el uso de un solo implante está descrito que está más asociado a una mal reducción. Por lo tanto, la recomendación es utilizar siempre dos implantes. Si el paciente tiene una calidad muy poco adecuada, probablemente lo ideal sea utilizar una placa con clavos. Si el paciente tiene una buena calidad ósea, es posible hacer esta combinación de tornillos con clavo. Gracias, Marco. Daniel Mendoza nos dice así, en nuestro entrenamiento se tocó el tema de abordajes anteriores de cadera y fijación en fractura intracapsular de fémur en jóvenes. ¿Podrías profundizar al respecto? Sí, definitivamente es un tema largo hablar de este tipo de abordaje. No me permite pasar de diapositiva. Creo que se quedó bloqueado. Bueno. O a la izquierda, flecha. Sí, no, se bloqueó la computadora. Ok, pero definitivamente sí, es muy posible hacer una combinación de un abordaje de tipo Smith-Peterson que nos puede ayudar a controlar reducciones a nivel del cuello femoral. También podemos hacer abordajes relativamente pequeños que nos pueden ayudar a través de ese abordaje controlar reducciones introduciendo algún dispositivo que nos pueda ayudar a mantener la reducción a la hora de la fijación. Y como lo comentó el doctor Pesantes en uno de sus casos, a través de un abordaje anterior se puede hacer una colocación incluso de una placa en casos de fracturas que comprometen pues, la cortical medial del cuello femoral para utilizar pequeñas placas de mini fragmentos para lograr esta reducción. Gracias, Marco. Nos pregunta Diego Urdanía Martos. Dice, en fracturas 31 a 2.3 con minución pared lateral y cálcara al mismo tiempo, también en fracturas coronales de la pared lateral, ¿realizas algún tipo de reconstrucción previo al enclavado? Y si es así, ¿qué tipo de implante sugieres como aumentación? Sí, definitivamente es posible hacer la fijación con ayuda de cerclajes y también se puede armar este tipo de fracturas con ayuda de diferentes de tornillos de 3.5, de 4.0, 6.5, dependiendo cada situación, que nos permiten reconstruir estos fragmentos para poder tener una mejor reconstrucción del segmento a la hora de colocar nuestro implante. Marco, y por último, si no tuvieras un clavo cefalomedular debido a condiciones laborales, ¿qué opinión o qué nos propones para tratar las fracturas intertrocantéricas inestables? Una alternativa, definitivamente el clavo, actualmente pues el clavo proximal es el que debe de estar indicado. Sin embargo, otras alternativas que pueden tener riesgos de fallas, pero que pueden ser una alternativa, es el utilizar un DHS con ayuda de una placa trocantérica cuando hay fragmentación del trocánter mayor. Otra alternativa es utilizar las placas
bloqueadas proximales que también están realmente asociadas a muchas fallas, a pesar de a veces tener reducciones adecuadas, reducciones anatómicas. Se puede utilizar placas anguladas también como una alternativa para hacer este tipo de fijaciones como alternativas. Muchísimas gracias, Marco, por tu excelente participación. Damos la bienvenida al doctor Jorge Velarde, que nos acompaña desde la ciudad de Panamá. Jorge, entonces, nos va a hablar de las fracturas diafisarias y de fémur distal. Jorge, siéntete libre de compartir tu pantalla. Gracias, Julián. ¿Se está escuchando? Perfectamente. Perfecto. ¿Se ve la pantalla también? Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de la evaluación de la reducción de las fracturas de fémur en diáfisis y extremo distal. Y nuestros objetivos van a ser mencionar las metas de nuestra reducción. Vamos a identificar ciertos puntos claves para evaluar la reducción de las fracturas y a ver si llegamos a un consenso en las recomendaciones para evitar estas mal reducciones, ¿no? Estos son generalmente los resultados que queremos tener en fracturas tanto de la diáfisis como en el fémur distal, pero tenemos que tener claro cuáles son nuestras metas en la reducción. Lo que nos enseñan nuestros profesores, que es la regla de oro, longitud, alineación y rotación en las fracturas 32, para llegar a tener estos ejes en nuestra extremidad inferior y poder tener los mejores resultados posibles. Vamos a empezar primero con cómo vamos a mantener lo que es la longitud. En fracturas transversas de la diáfisis femoral, lo más difícil es mantener una adecuada rotación, y la longitud simplemente le decimos a nuestros asistentes o residentes traccionan y vayan a ver. Pero una forma bastante fancy o bastante elegante de hacerlo es mediante la colocación del distractor femoral, para evitar que tengamos tanto mal reducciones como un acortamiento o un alargamiento de la extremidad. Podemos, en vez de utilizar una mesa de tracción, utilizar la mesa radiolúcida y preparar ambas piernas del paciente o tener la otra pierna del paciente accesible para comparar mientras estamos haciendo la reducción y nuestras maniobras, que las piernas estén de igual longitud. Recordar colocar lo que es un alza o un bulto debajo de la extremidad ipsilateral que vamos a operar, para así tener un punto de entrada adecuado. Podemos utilizar el distractor femoral en 90 grados con el trocánter menor y 90 grados con los cóndilos femorales, y podemos ver que la parte proximal del fijador va a estar en el trocánter menor bastante posterior, para que pueda así estar, no nos interrumpa la entrada del clavo y hacer la aducción apropiada para inclusive colocar un clavo de entrada de fosa piriforme. Y miren cómo, a medida que el distractor va haciendo su trabajo, cómo vamos a tener una elongación de nuestro fragmento adecuadamente, y en 90 grados tanto los chans proximales como el chans distal a lo que es el eje longitudinal de nuestra diáfisis femoral, para tener este resultado en el tiempo. Las transversas van a ser un problema para ver cómo vamos a reducirlas, pero más problema vamos a tener con las fracturas cominutas. Para la longitud de las fracturas cominutas, un método bastante sencillo es con una regla radiolúcida, es medir la extremidad contralateral y simplemente colocar en la otra extremidad un clavo de igual longitud. Problema resuelto. Pero ¿cómo hacer cuando no tenemos un clavo? Vamos a hacer esta técnica, que primero vamos a colocar en nuestra cadera no afectada una AP verdadera de la cadera, y le decimos al técnico de rayos X que nos dé la rodilla, sin rotar la extremidad no afectada. Hacemos lo mismo en la extremidad afectada, y vamos entonces a ver cómo las sombras, tanto del trocánter mayor como del trocánter menor, lo que es el tubérculo de los aductores y la patela, va a ser reproducida en la extremidad lesionada. Colocamos un fijador externo o apretamos ya el fijador externo en la porción anterior de lo que es la fractura, y así mantenemos nuestra rotación. Al colocar la placa, podemos hacer el eje de alineamiento y vamos a tener este resultado. Cuando el paciente va a estar en el recobro o cuando lo tenemos ya en la sala de nuestro consultorio, agarramos ambas extremidades del paciente para evaluar una rotación, colocamos los pies del paciente para ambos en rotación interna y le decimos al técnico que nos tome una radiografía AP de pelvis. Y después, asimismo, que baje el carro hasta la rodilla y podemos ver cómo están las sombras patelares a su misma
a su mismo nivel junto con los trochanteres menores. Esta es la rotación del paciente. Estas son las heridas y en la herida medial era una fractura abierta por proyectil de arma de fuego que todavía no había sanado la fractura. Otra forma de hacer las fracturas transversas y de evaluar nuestra reducción, igualmente con una fractura de fémur tercio medio, es poner al paciente en decúbito supino. Miren que esta no es una mesa radiolúcida, esta es una mesa simplemente convencional, solamente que colocamos el paciente un poco más distal y vemos entonces la colocación de un distractor anterior y vemos que tenemos corticales tanto en la P como en la lateral no simétricas. Introducimos un baby Homan o una pequeña cobra en el foco de la fractura por un pequeño abordaje lateral y vemos como tanto en la fluoroscopía AP como en la fluoroscopía lateral somos bastante críticos en que nuestro grosor de las corticales y nuestro trazo de fractura quede anatómico. Al colocarle la placa percutáneamente submuscular al paciente, al apretar los tornillos, tenemos la visualización directa a través del fluoroscopio, obviamente, para que cuando estamos apretando los tornillos no se nos rote ninguno de los fragmentos, teniendo este resultado. El artículo de oro que nos ha enseñado cómo evaluar lo que son las reducciones en los fragmentos de la diáfisis femoral, tanto proximal y distal, también en la tibia, es el artículo del Dr. Kretek de 1998, publicado en el Injury, que todo residente tiene que tener y tiene que estudiárselo. Asimismo, en julio de este año, el grupo de Pollack y Robert Toll, creo que son de Baltimore, estudiaron lo que es la rotación de los ejes y cómo nosotros podemos usar la sombra del trocánter menor para corregir o para evitar la mal rotación cuando estamos haciendo el enclavijamiento del fémur. Para los residentes, esto es un truco que me enseñó el profesor Rodrigo Pesantes hace poco en un curso AO, que es con una linterna, bombillo, una fuente de luz, le van a enseñar a los residentes o a los colegas o un fémur de un modelo plástico las diferentes formas del fémur proximal para la proyección neutra en rotación interna y rotación externa. Sobre todo nos va a ayudar para que los residentes puedan entender la proyección axial que bien Marco Altamirano nos explicó perfectamente. Porque una mala proyección proximal del fémur o una mala valoración de nuestro fémur proximal nos va a dar entonces rotaciones a nivel de la diáfisis, ya sea interna o externa, con un problema de reducción secundario. Ahora mismo se están hablando de diferentes clavos, diferentes tecnologías, para que las fracturas de repente nos consoliden un poco más rápido, para que los materiales se nos desgasten con menos frecuencia. Y uno de esos es los materiales de fibras de carbono. Y aquí tenemos un clavo de fibra de carbono que al ser colocado en una fractura nos puede dar transoperatoriamente nuestra reducción bastante adecuada. Y miren cómo somos bastante críticos en la AP, teniendo una sombra o una AP verdadera en nuestra cadera con una AP verdadera del fémur distal, y en nuestra proyección axial o nuestra proyección lateral tenemos una axial completa y va a ser consecuente o seguida de una perfecta lateral de nuestros cóndilos sobrepuestos. Transoperatoriamente, como el clavo de fibra de carbono, podemos evaluar mejor nuestra reducción y evaluar nuestro grosor de las corticales. Es una opción fancy. El doctor Bruce Ilan está estudiando bastante este tipo de materiales. Es una opción, no es un gold standard. Todavía los clavos de titanio y los clavos de acero nos están dando unos adecuados resultados en fracturas diafisiarias. Tenemos longitud, alineación y rotación en las fracturas de la diáfisis, pero ¿qué pasa con las fracturas del extremo distal del fémur? En las 33A vamos a tener que nuestro principal enemigo va a ser nuestros gastrocnemios, que nos van a extender el fragmento distal, y para eso podemos utilizar bultos para que desflejen lo que es el fragmento distal. Aquí tenemos un bulto para aplicar un tipo de instrumento poco utilizado ya, pero todavía es muy útil, que es el DCS de 95 grados, que se utilizaba tanto en fracturas de fémur proximal como en fracturas de fémur distal. Y miren cómo también en el extremo distal hay un chance colocado suprapatelarmente en los cóndilos femorales, y es para asistir a la reducción de ese fragmento distal que está en extensión, y lo pueden ver de esta forma. Ese fragmento lo pueden utilizar, o ese chance después lo pueden, de que le colocan la barra, el mango en T, lo pueden adicionar ya sea al fijador externo o al distractor femoral, si en este caso ustedes lo necesitan. Aquí vemos cómo se puede colocar y vamos a tener el paralelismo de nuestros cóndilos femorales con la recuperación de nuestras líneas de Blumensack. Otro truco es hacer un pequeño hueco en lo que es la cortical lateral
en el extremo distal del cóndilo, en la región posterior, y utilizar una pinza de Weber para anclarla en lo que es nuestro fijador externo anterior, y así reducir nuestros cóndilos posteriores. En las fracturas segmentarias vamos a tener que el enclavijamiento va a ser prácticamente nuestra técnica de elección, y vemos cómo en el fragmento distal podemos quitar lo que es la extensión y nos ayudamos entonces con una pinza de reducción. Colocamos un clavo intramedular anterógrado. Sin embargo, si uno quita esa pinza de reducción, vamos a tener que el espacio del fémur distal va a ser mucho más grande que nuestro enclavijado. Es ahí donde vamos a colocar nuestros tornillos polares para evitar que el fragmento se vaya en varo y que el fragmento se extienda. Con estos resultados finales y alineación y función del paciente. Fracturas extraarticulares, miren cómo el fragmento medialmente tiene un cizallamiento hacia medial, y colocamos al paciente en decúbito supino. Podemos hacer a través de un abordaje lateral, podemos hacer una reducción directa, colocarle tornillos de compresión interfragmentaria, colocar una pequeña placa anticizallante medial para soportarla con la placa de extremo lateral. Siempre y cuando uno realice una reducción anatómica de los fragmentos metafisiarios distales, uno va a mantener un buen alineamiento y una buena rotación de este fragmento y esta fractura, con este tipo de reducción final. Longitud, alineamiento y rotación en las fracturas 33A. Vamos a ver qué pasa con las 33B y la C. El problema va a ser nuestra superficie articular, porque esto va a ser lo que tenemos que restaurar, y va a ser un poquito más problemático que las fracturas que son extraarticulares o diafisiarias. Para evaluar la reducción, primero hay que lograrla, como siempre ha dicho el profesor Pesantes. Y para tener esto, el profesor Pesantes me dice que piense de fuera de la caja, pero siempre recuerde los principios. Y la regla de oro en las fracturas articulares del fémur distal es que tiene que ser una reducción abierta, directa, a cielo abierto y anatómica. Antes de hacer mini opens o hacer reducciones asistidas por artroscopía, si a alguien se le ocurre hacerlo en el fémur distal, primero tenemos que dominar la cirugía a cielo abierto. Tenemos que visualizar nuestros focos de fractura, lo que es la abordaje articular. Prefiero el Tarpo al mini Schwarzböckler. La valoración de la reducción va a ser a cielo abierto directamente. Las dos posiciones de nuestra fijación, tanto en el fémur distal lateral como medial, la podemos tocar con lo que es la punta de los dedos, y tenemos que tratar de preservar la articulación al máximo. En este caso, que es una fractura abierta por un accidente automovilístico tipo colisión, el paciente era un paciente politraumatizado que tenía también una fractura de pelvis asociada con fractura acetábulo, y tenía básicamente una herida penetrante a rodilla con estos tejidos blandos. Esta es la imagen inicial. Era una fractura abierta. Tenemos una fractura de patela, tenemos fracturas de los cóndilos, tenemos un trazo cizallante, y tratamos con tornillos 3.5 no canulados hacer la reconstrucción de la superficie articular con este resultado. Es una técnica bastante simple, con poco material de osteosíntesis, recuperando lo que es el sentido, haciendo lo que es las técnicas mínimas de mínima fijación con mínima invasión con máxima estabilidad. Y recordando que cuando vamos a colocar los tornillos en los cóndilos femorales, las angulaciones que bien dijo Marco que teníamos. Esta es la función del paciente. Era una herida totalmente traumática con bordes aberrantes en forma de lambda, con una buena evolución. Otras fracturas, tenemos que colocarle los pines o los enclavijamientos de Kirchner para reducir anatómicamente nuestra superficie articular, y después complementar tanto con tornillos de 3.5 como tornillos de 2.0 o 2.4, depende de los tamaños de los fragmentos. Cuando son lesiones asociadas al mecanismo extensor, podemos usar un McLogan, ya sea con un cable, con alambre o con supersuturas. El abordaje del Tarpo, miren que nos permite exponer toda la superficie articular, y básicamente necesitamos ver en nuestros abordajes la visión directa de la superficie articular y la reducción. Pero lo importante es que la placa, en la porción lateral o en la vista lateral, los cóndilos femorales estén paralelos, y cuando vayan iniciando lo que es la diáfisis femoral sean perfectamente paralelos a la diáfisis distal. Es decir, que más que un rayo, cuando estamos haciendo fracturas supraintercondilias conminutas, la valoración fluoroscópica nos va a ayudar más en la visión lateral que en la visión AP, porque en el abordaje del Tarpo vamos a ver la visión directa a nuestra superficie articular.
En los abordajes mini open o prácticamente con poca exposición, lo podemos utilizar en patrones simples que tenemos, trazos simples no desplazados de la superficie articular y a través de clavijas de Kirchner manteniendo la reducción y con una pinza de reducción de puntas o una pinza de mata, podemos hacer la compresión para colocar nuestros tornillos. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que si colocamos esa pinza no directamente sobre el eje de nuestra articulación, podemos abrir la porción más distal o posterior del fémur. Clavijas de Kirchner usualmente son un poco delgadas, las .1 y las .2, para realizar la manipulación de los fragmentos distales. Pines de Steinmann o pines más gruesos nos va a poder ayudar a la manipulación de los fragmentos. El abordaje del tarpo, como pueden ver, nos da una gran exposición de nuestros fragmentos a visión directa y es un abordaje muy noble en su cierre. Otra forma para valorar transoperatoriamente nuestra reducción y controlar nuestros ejes son las funciones o la navegación por computadora. Este es un artículo del doctor Ramir Mochev en donde miren que podemos a través de las computadoras ver lo que es la longitud y la rotación de una extremidad sana. Lo vamos a aplicar a la extremidad lesionada. Este es un caso cortesía de Julián que se entrenó en Hadassah y miren cómo ese fragmento básicamente no tenemos en verdad un punto de referencia para ver una longitud o ver una rotación de lo que es ese fémur, y a través de lo que es la computadora, ella va a agarrar lo que es el fémur no lesionado del paciente y a través de puntos de referencia, ella va a ingresar cuánto va a ser la longitud y la rotación, y así nosotros vamos a recuperar en la extremidad contralateral lo que es la anatomía regular. Esto es una forma bastante fancy. Creo que en algún momento a nuestros hospitales o a nuestro territorio va a llegar este tipo de tecnología para este tipo de fracturas en verdad en la cual la valoración de nuestra reducción va a ser bastante complicada. Este es el resultado final. Miren que está bastante bien alineado en lo que es el extremo proximal, el extremo distal y la superficie articular congruente. Para la casa, lo que siempre tenemos que hacer y lo debemos hacer, tanto las fracturas del fémur proximal, diafisaria y fémur distal, va a ser descartar una fractura del cuello femoral en las diáfisis, verificar nuestra simetría de la longitud de las extremidades, el eje axial en rotación interna y rotación externa la tenemos que revisar. Toda rodilla con una fractura diafisaria y fémur se tiene que revisar antes de despertar al paciente para evitar que se nos pasen lesiones ligamentarias desapercibidas, sobre todo cuando utilizamos mesa de tracción, palpar nuestra pantorrilla y palpar nuestro muslo para evitar de pasar desapercibido un síndrome compartimental que no lo hemos diagnosticado. Prestar atención en nuestras fracturas en 3A con el fragmento distal que se nos va en extensión. Recordar colocar bultos para que ese fragmento quede flexionado y en relación con el eje. La cominución metafisiaria, vamos a tener problemas de longitud. Recordar medir la extremidad contralateral. La simetría en el plano sagital de los cóndilos femorales es la clave con las fracturas de fémur distal. Podemos optar en este tipo de fracturas para reducciones indirectas o reducciones mini-open. Los abordajes pequeños, sin embargo, nos van a traer un poquito más de problemas de radiación con el arqueocet. Cuando vamos a enclavijar, los tornillos Poller van a ser esenciales para evitar lo que es el varo, extensión de nuestro fragmento distal. En las fracturas 33B o las 33C, la mejor reducción es la visible. El abordaje abierto va a ser nuestro gold standard. No hay algún tipo de negociación en lo que es restauración de la articulación. Eso tiene que ser nuestro límite. Tenemos que considerar el uso de tornillos un poco más pequeños que 3.5 debido al tamaño de nuestra generación, al tamaño de nuestras personas. Preferimos el tarpo a un mini open para este tipo de fracturas. La relajación del paciente tiene que ser esencial. Tenemos que decir a la anestesiología de que a pesar de colocarle un bloqueo regional al paciente, no nos relaje, porque la contracción de nuestros isquiotibiales, de nuestros cuádriceps nos va a dificultar la reducción de nuestra fractura. Y recordar siempre que tenemos un distractor femoral o un fijador externo para mantener longitud y ayudarnos en las reducciones. Muchas gracias. Clarísimo, Jorge. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar, estamos sobre el tiempo, vamos a finalizar con una pregunta de Ignacio Gabrieli. ¿Tienes algún truco para el abordaje medial para colocar una placa medial en fracturas de fémur distal? Ok, déjame contestarte. Más que un truco para las placas de fémur
más que un truco para las placas de fémur distal, creo que podemos ver la página de AO, es la pregunta de Ignacio. Vamos a tener una descripción bastante adecuada de estas placas. Tú te puedes ir entre lo que es el vasto medio y lo que es el sartorio para accesar a lo que es el cóndilo femoral medial. Tú puedes hacer desde un abordaje extenso como un mini open. El miedo al canal de Hunter y a los vasos femorales en esta zona, eso va a estar bastante posterior a la diástasis femoral. Es un área que siempre nos ha dado un poco de temor y escozor, pero para aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacer durante nuestra rotación de ortopedia o durante nuestro entrenamiento la parte de cirugía vascular periférica, nos damos cuenta que lo que es la arteria y los vasos, las estructuras no le van a estar por bastante posterior y podemos utilizar este tipo de acceso. Hay un artículo publicado en Technics Orthopedics en el 2018 en donde te van a delimitar bastante bien lo que es el abordaje medial al fémur distal, pero un abordaje extendido. Te lo pongo ahí para que lo puedas referenciar. Este fue el artículo que referenció el doctor Michael Suk sobre las dobles placas o la vascularidad de las dobles placas. En este artículo del doctor David Helfer, efectivamente, el 21% se afecta con placas del extremo lateral del fémur distal, pero las placas mediales en verdad dan mayor apoyo a lo que son las fracturas del fémur distal, más no comprometen la vascularidad, tanto como las placas laterales que usualmente estamos utilizando. Para lo que es la radiología del fémur distal, en este estudio de Surcorea, ellos estudiaron la vascularidad en el fémur distal para ver qué tanto se podía hacer lo que dice el doctor Markley sobre las técnicas percutáneas, y se describe bastante bien cómo realizarla por si alguien se quiere intentar hacer estas maniobras que hace el doctor Lee, pero antes de hacerlas mínimamente invasivas, yo recomiendo, y creo que todo el grupo, que primero aprendan lo que es la cirugía a cielo abierto y antes de estarse encaminando al mini open. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias al grupo de excelentes docentes que nos acompañaron hoy. Creo que fue una sesión extraordinaria. Le doy paso para el cierre al doctor Rodrigo Pesantes, quien nos va a hacer la invitación del próximo módulo. Doctor Pesantes. Gracias, Julián. Es un placer verlos a ustedes todos. El próximo módulo lo tenemos coordinado por el doctor Javier del Río de Santiago de Chile. Javier tendrá como invitados especiales a T-Maker y a... ¿Quién era Javier el otro? Mike Gardner. A Mike Gardner, exacto, junto a Paulo Barbosa y a Jorge Barla. O sea, 4 titanes hablando de complicaciones. Entonces los esperamos para ese momento. Les agradezco mucho su paciencia. Felicito a Mariano, a Marco, a Jorge, Mike Suk, Mark Lee tuvo que ir a cirugía. Les agradezco mucho su presencia. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Muy buena noche a todos. Buenas noches. Excelente, lo felicito. Excelente. Buenas noches, muchas gracias. Marco, excelente, Jorge. Todos. Gracias, profe. Gracias. Jaime, ¿cómo le pareció, Jaime? Está en mute, Jaime. Jaime está en mute. Bueno, muchas gracias a todos. I just wanted to ask you, Rodrigo, if I shall address my comments in English. No, it's Mike it's in surgery and Mark Lee had to leave the surgery too. Listo. Bueno, pues, ¿qué le digo yo? 2 horas de una maratona importante. Mira, voy a ser muy breve porque ya pasamos el tiempo, pero quisiera concentrarme en un punto clínico y en 2 puntos no clínicos. El punto clínico, y me pareció fabulosa todas las presentaciones, pero creo que todavía hay un espacio todavía para discutir en pacientes con osteoporosis la reducción impactada, porque con esa reducción impactada, que no es anatómica, tú puedes evitarte el tener que utilizar implantes adicionales. Y este es un concepto muy viejo donde ya hace años se decía que uno debería obtener una estabilidad intrínseca
por medio de una reducción impactada, como en un anciano, en una supracondilia de fémur, etc. Segundo punto, no es clínico. Mi amigo, el inolvidable René Martí, decía que había 3 características en un buen cirujano. Una era entender muy bien la biomecánica, la biología, por supuesto, que es la base. Segundo, las habilidades, las technical skills, las habilidades. Pero tercero, una cuestión que es muy difícil de definir, que es el instinto clínico, que da lugar a la llamada improvisación planificada, que no es otra cosa sino la intuición creativa que tiene una persona de mucho talento para resolver situaciones como la que ustedes mostraron, que es ese tercer nivel donde realmente el instinto y el talento te dice, voy a resolver esto de esta manera. Yo tengo el seminario el webinar de Minimax Fixation, el homenaje a Weber, y él era una persona que trabajó mucho esto, que es llevar el talento a un nivel de virtuosismo. Y entonces la pregunta para reflexión de ustedes ¿es la cirugía una ciencia o es un arte? Y si es ambas cosas, es un arte científico, como me lo preguntó Colton alguna vez y yo no pude responderle. Y usted toma la música, por ejemplo, tienes que aprender la partitura. Cuando estudias música, como un residente estudia la biomecánica y la biología, y luego de